Genética y mejoramiento es el módulo que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En cualquier publicación de apicultura, en especial aquellas de hace un par de décadas atrás, siempre van a encontrar el tema, digamos, me facilitan una buena reina y les entrego una buena colmena. Si a eso uno le agrega una buena floración, obviamente se traduce en una buena producción de miel. Y digo esto porque en estos últimos años, en especial a partir de fines de la década del 80, temas como plagas, enfermedades, puntualmente varroasis, nocemosis, loque americana, loque europea, y bueno, aparecieron todos estos inconvenientes que en el tiempo se comprobó inconvenientes menores, y bueno, un poco el concepto básico de una buena reina y una buena floración medio que un tanto quedó desdibujado en el tiempo. Pero esto, digamos, uno lo vio en esta campaña, colmenas con reinas de un año, a lo sumo de dos, con una buena floración, y bueno, fueron los puntos básicos que hicieron o que respaldaron una excelente producción. Por eso temas como salas de extracción, como plagas y enfermedades, y son temas, no digo que no sean importantes, lo que sí digo que en una escala de 10 puntos, por ejemplo, esta situación actual no desdibuja el concepto original, donde 6 puntos, por ejemplo, se le debe atribuir a la reina, 2 o 3 puntos a la floración y quizás no más de 1 o 2 puntos a todo lo que es el manejo. Manejo, entiéndase, básicamente lo que es la renovación de la cámara de cría y obviamente el manejo de plagas y enfermedades. Quería hacer un poco esta introducción porque temas básicos como la genética, considero que no tiene sentido alguno que problemas menores, digamos, hagan perder lo básico de la cosa. Lo vamos a dividir a esto un poco en tres partes. En el inicio vamos a ver los conceptos básicos en todo lo que se manejan en un plan de genética y mejoramiento, luego, digamos, el mejoramiento convencional y obviamente en el final un mejoramiento de avanzada, estoy hablando de la inseminación artificial. La abeja, digamos, la melífera obviamente responde al orden de los himenópteros y bueno, si uno va al final de la división vamos a tener la cárnica, la caucásica, obviamente la melífera, la ligústica. Y bueno, todas estas razas a través del tiempo sufrieron una evolución y una adaptación a la zona. Entonces, para distinguir esas razas de las que les mencioné, hay distintos métodos biométricos donde uno de los puntos puede ser el índice cubital de las alas, la pilosidad del quinto térgito, la coloración del segundo térgito y desde luego puntos básicos como la longitud de la lengua. Y este es un tema básico. ¿Por qué? Porque según la floración en la zona de cada apicultor, y bueno, es un poco la raza de abeja que tiene que apuntar a tener vía el mejoramiento genético. Hay razas que, por ejemplo, en pasturas como la alfalfa andan relativamente bien, y otras razas que en esa
que en esa pastura no tienen producción alguna de miel. Por eso, en función de lo que el productor dispone en la zona, es que a través de este mejoramiento de la genética debe apuntar a lograr algo acorde a la disponibilidad floral que existe en ese lugar. Ahí en el apunte ustedes van a encontrar de todas las razas un poco las características principales para bueno, en función de eso, ver con qué raza pueden trabajar para esa zona donde ustedes se encuentran. En los métodos de selección que hay, y hay conceptos básicos que los tienen que manejar sí o sí. Por ejemplo, la genética, que bueno, es todo lo que, digamos, la parte de la biología que se ocupa de la herencia. Es un concepto básico, pero de los tantos que hay, pienso que es el que más cabida tiene para el tema de la apicultura. En genética hay un tema que es el genotipo, que bueno, el genotipo son los conjuntos de genes que se transmiten de una generación en otra. Como la abeja está, digamos, en un ambiente natural, digamos, en influencia, que influye y a su vez recibe la influencia del medio ambiente, y bueno, en la interacción del ser animal y el medio ambiente, al concepto de genotipo se convierte en fenotipo. Digamos, el genotipo, cuando recibe esa influencia o esa interacción del medio ambiente, se convierte, insisto, en fenotipo. En esto, en lo que es la selección, es muy importante saber qué es lo que se va a seleccionar y con qué objetivos. Por ejemplo, para hacer una división gruesa en los objetivos a seleccionar, hay básicamente dos. Para aquel que efectúa reproducción, el objetivo va a ser, bueno, una raza que sea muy prolífica, una reina que comience su postura en la primavera lo más temprano posible, básicamente apuntando, insisto, a la multiplicación de las abejas. Para aquel dedicado a la producción de miel, y bueno, es decir, una raza que obviamente comience su postura la reina lo más temprano posible, y desde luego que sea por el mayor tiempo posible para llegar, por supuesto, a la cosecha con la mayor cantidad de abejas disponible, y desde luego abeja que sea esta con una proporción alta de abeja adulta. Cuando siempre se habla de herencia, hay un factor, un concepto básico que es la heredabilidad. Por heredabilidad se entiende las características que un individuo transmite a su descendencia. Y en esto, en un programa de mejoramiento genético, es un tema básico, porque un carácter que uno quiera seleccionar que sea de heredabilidad baja, los objetivos a lograr obviamente van a ser mínimos, porque digamos, en el carácter que tiene una heredabilidad baja, obviamente en la descendencia va a tener mucha mayor influencia todo lo que hace a la influencia que le pueda ocasionar el medio ambiente. Las técnicas de selección que hoy están dando vuelta, en todas se debe incorporar un concepto que es muy básico, que es la cría de zánganos. Digamos, cuando uno selecciona un huevo para convertirlo en reina, en muchos casos no se le da la importancia que realmente tiene a lo que hace, digamos, los zánganos. Un sistema de mejoramiento extensivo, pero realmente muy útil, es en esa colmena donde se
va a elegir un huevo para convertirlo en reina, se le colocan un par de marquitos, o aunque sea como mínimo uno, con, digamos, cera estampada para cría de zánganos. Entonces, considerando que el zángano no tiene padre, las buenas características de la reina se van a, digamos, a traducir en un 100%. Digamos, una buena reina de esa colmena nos va a facilitar un excelente zángano porque, insisto en lo de recién, tiene heredabilidad 100%. Entonces, para un cruzamiento posterior, uno está, digamos, con ese zángano criado de esa forma, uno está aportando un mejoramiento en el 50%. En las técnicas de selección hay un montón, pero les voy a comentar básicamente dos. Una es en tándem, esta es de uso medio relativo. ¿Por qué? Porque uno elige un carácter y bueno, se hacen todas las cruzas del caso para mejorar ese carácter y logrado ese atributo, en la generación siguiente se busca mejorar otro. Hasta ahí la cosa iría prácticamente bien. El problema es que cuando se entra a mejorar el segundo atributo, se pierde presión de selección en el primero y por consecuencia la mejoría, digamos, en este sistema de selección en tándem es un tanto relativo. Es un sistema de selección que sirve y bien para decir, bueno, mejoro tan solo un carácter y después, bueno, trabajo en función de eso. Con esta técnica de selección, en lo que más se usa es, digamos, en buscar una reina que comience su postura lo más temprano posible en la primavera. Estoy hablando en la pradera, sería una cosa para el mes de agosto, una cosa así. La otra selección es la selección independiente y esta también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque se busca, digamos, una población que sea superior a los valores que uno fija como normales. Lo que pasa es que con este criterio es muy difícil, digamos, encontrar individuos que sobresalgan del resto en todos los caracteres. Entonces, digamos, continuar una selección para mejorar todo y raya con lo imposible. Por eso, de las dos, me parece que la más conveniente, la más útil, es la primera, selección en tándem. Por lo menos uno mejora un atributo, una vez logrado ese, sí se puede mejorar otro y tanto mejor. De la otra forma, querer lograr una reina que sea superior en todo a la media, insisto en lo de recién, es casi imposible. Una vez que uno logró, digamos, por un lado, una reina virgen lo mejor posible, por el otro, con este tema de colocarle panales sanganeros, por el otro decía logró zánganos lo mejor posible, bueno, se entra ya en lo que es el cruzamiento. En un cruzamiento hay un concepto básico que es la raza pura. Una raza pura, en una definición sencilla, es aquel conjunto de individuos de un grupo que tienen la capacidad alta de transmitir a su descendencia esos buenos atributos que tienen. Esto para un programa de mejoramiento genético, disponer de una raza pura es sumamente importante. Cuando eso, digamos, eso por un lado la raza pura, en un híbrido o cruza,
es cuando, bueno, precisamente en la cruza de dos razas y la descendencia es impredecible. Va a haber individuos que superen a los padres, otros que no. Lo que pasa es que ese cruzamiento, ese híbrido, y bueno, tiene una característica que realmente es muy, muy importante en lo que hace a la producción. Normalmente, digamos, un híbrido, una cruza, superan y lejos a los padres. Lo que pasa es que para esto es básico disponer de razas puras para la cruz. Un ejemplo claro, ustedes los pueden tener en todos los órdenes se da, por ejemplo, en la soja, digamos, ¿por qué la gente compra en un semillero? Bien podría sembrar la producción, pero bueno, las hijas de ese híbrido que cosecharon, si bien tienen, digamos, una altísima producción en cuanto al nivel del producto obtenido, cuando se trata de reproducir eso, digamos, la descendencia, en este caso la soja, la producción es impredecible. Para el caso de la abeja es exactamente igual. Multiplicar híbridos, el destino es impredecible, incluso se entra en problemas de que, digamos, la descendencia se vuelve hasta en un elevado porcentual estéril, los caracteres en el tiempo se desdibujan, por eso siempre en cualquier programa de cruzamiento lo básico es partir de líneas puras sea de la parte masculina como obviamente también de la parte femenina. Otro tema que a veces en muchos tratados se le da mucha importancia y realmente es más de la que tiene, es la consanguinidad. Siempre se habla que la consanguinidad afecta la esterilidad, los individuos son más débiles. En eso, bueno, realmente es así. El tema que la consanguinidad se da con poquitísima frecuencia porque la posibilidad matemática que se dé es mínima. ¿Por qué? Porque el alelo de la parte masculina tiene que coincidir con el alelo de la parte femenina. Entonces, que esa coincidencia se dé realmente, bueno, es toda una cuestión matemática que raya con lo imposible que se dé. Y llegado el caso que esto ocurra, es de poco, tiene poco peso porque después lo vamos a ver en la parte de inseminación, donde una reina es fecundada por 4 o 5 zánganos. Si se dio ese problema, digamos, de paralelismo entre los dos alelos que se traducen con sanguinidad, en la postura de esa reina, entre comillas, consanguínea, y el efecto nocivo va a ser mínimo porque, digamos, se puede dar en lo que participó un zángano en la fecundación de esa reina. Cuando participa el zángano, digamos, siguiente, ese efecto consanguíneo ya se elimina. Eso son, insisto, lo que comenté en el inicio sobre genética. Hay muchísimo escrito. Lo que vamos a tratar de ver y hacer, incluso en los exámenes, es un enfoque bien práctico, pero que sea, digamos, que esté al alcance del productor medio. Porque en esto, y eso lo van a ver en cualquier tratado de genética o en general de apicultura, y a veces cuando uno se circunscribe muy en un tema y se encierra en eso,
y bueno, a veces se pierde de vista un poco los objetivos generales que en un programa de mejoramiento genético, en el gran grueso de los casos, apunta, digamos, a elevar, para quien hace miel, a elevar lógicamente la producción. Y en esto siempre se cita un ejemplo clarito, cuando las cosas hechas así en un laboratorio, con todo el respeto que merece, digamos, ese enfoque de la cosa. Y bueno, hubo un caso en Inglaterra que incluso se publicó, donde se pretendía demostrar que la abeja era ciega a los colores. Y bueno, ahí daban todos los argumentos del caso, hasta por ahí, hasta creíbles, pero bueno, para quienes estamos en la producción y bueno, uno ve a campo que el efecto cromático de la abeja realmente existe, que la abeja distingue los colores, y bueno, eso uno lo ve a campo, y bueno, son más los argumentos que uno tiene para un poco desechar esa teoría que para darle cabida. Por eso, en todo programa de mejoramiento genético es básico partir de conceptos sencillos, pero después, digamos, llevarlos a la práctica en un manejo extensivo lo mejor posible. Cuando se habla de criar reinas, bueno, hay un sistema que es el convencional. Digamos, convencional me refiero a una fecundación natural. Y obviamente del otro lado todo lo que hace a la inseminación artificial. En fecundación natural, digamos, lo podemos dividir en dos partes básicas, que es un sistema sin traslarve y un sistema con traslarve. En el sistema sin traslarve hay varias variantes, y la más sencilla es en un marquito de cera estampada común y silvestre, se lo corta, digamos, en triángulos, cosa que en cada extremo de ese triángulo, en general, la abeja nodriza en este caso, va a estirar una celda real para desde luego convertirlo en reina. Es un sistema que bueno, cuando hay buena entrada de néctar, polen, la población de esa colmena es buena, anda, pero dentro de los sistemas sin traslarve, el más común en cuanto a su uso, es un sistema de sacabocado. Es un sistema hace décadas que se emplea, tiene el inconveniente que es un sistema lento. ¿Por qué? Porque, digamos, un sacabocado común y corriente, de mayor tamaño, si una celdita real tiene 7, 8, 9 milímetros ya desarrollada, la celda de obrera está en el orden de los 4 o 5 milímetros. Ese sacabocado que les mencionaba recién, con un diámetro de 7, 8 milímetros, lo que hace es, digamos, introduciendo el sacabocado, dañando las celditas vecinas y sacando esa celdita en ese momento de obrera común lo más enterita posible. Eso se lleva a los listones, que después los vamos a ver que en eso es común para el sistema de, digamos, producción de reina con traslarve, y después toda la crianza es de la forma convencional. Sea un sistema sin traslarve, que en ese no digo más nada porque, insisto, se usa poco, fundamentalmente porque para aquel criador de reinas, les decía, es un sistema muy lento,
y bueno, por ese motivo que el criador no lo usa. Sí tiene la ventaja que en este sistema el huevito, o en este caso la larvita del primer día, o bien del cuarto, a contar desde el día de la postura, decía, la principalísima ventaja que tiene es que a ese huevito o a la larva no se lo toca. Y esto es fundamental porque sea que se use una espátula, sea que se use una plumita, lo que fuere, cuando se extrae la larva de esa cerdita y bueno, donde se la tocó y bueno, uno de los problemas que puede tener, donde si se la toca se lastima, eso puede ser que se lastime lo que a posteriori va a ser el nacimiento de un ala, ni hablar si se le toca el aparato ovipositor. Es decir, hay un montón de inconvenientes que, bueno, el sistema de traslarve lo tiene y en este, sin traspasar la larva, se evita. Insisto, el principal inconveniente es su lentitud, por consecuencia es un sistema para quien hace sus propias reinas, un sistema viable, un sistema interesante para la poca cantidad. Sea en un caso, sea en el otro, hay un tema que es básico, cuál es la población y alimentación de la colmena donde se van a introducir las cerditas sacadas con el sacabocado o bien con un sistema de traslarve donde se van a introducir las cúpulas. Y en esto es fundamental un concepto, dos conceptos básicos, que la colmena tiene que estar superpoblada de abeja joven, estoy hablando de la abeja nodriza, que es la que le va a permitir otorgar una buena alimentación a esas larvitas para convertirlas en reinas. De nada vale, digamos, tener buena temperatura para esa época del año si la población de nodrizas no es la suficiente como para otorgarle una buena alimentación. Si hablamos de alimentación, esto normalmente una buena crianza de reinas en lo que se apunta es hacerlo lo más temprano posible para desde luego salir al mercado con primicia. Y en esto en alimentación, si por cuestiones de temperatura o por ejemplo si hay floración disponible, insisto, cuestión de temperatura que no hay entrada de néctar, o es un lugar donde no hay entrada de néctar porque en ese momento del año, estoy hablando fines de agosto, principios de septiembre, no hay entrada de néctar porque no hay floración alguna, no hay entrada de polen, o los días, por ejemplo, son feos, en esto, digamos, se requiere y es casi sí o sí una obligación el suministro diario de jarabe y de polen. Para esta época del año, para esta colmena con abundante población de nodriza, el alimento, digamos, en reemplazo de la miel, que en esto es mejor que la miel, un jarabe relación 2:1, 2 partes de azúcar, 1 parte de agua. Y en el polen, si no se dispone de polen natural, lo más conveniente sería sacar de colmenas que tienen marquitos con polen y bueno, colocársela a esta colmena criadora o bien de última un sustituto proteico, sea el que viene en polvo, sea el preparado con la clásica torta que se le facilita. Y en esto el tema del polen es fundamental porque es la parte que le va a dar, digamos, toda la parte proteica es lo que va a hacer que se forme una buena reina en cuanto a su composición corporal. Por eso siempre sugiero para una cría de reina y en especial una cría temprana que sea no en pradera sino en un monte donde la oferta floral
es, en cuanto a polen, es surtida. Y esto es básico. Esto es básico porque, digamos, un sustituto proteico, sea en polvo, sea una torta proteica, y el polen que la reina en su crianza va a recibir no es un polen variado, es un polen, digamos, sería más un polen uniflora. Entonces, el problema que se va a desencadenar en esa crianza de reina con un polen de mala calidad, incluso hay polen muchos que son de bajo nivel proteico. Entonces, esa reina sí se crió, esa reina va a comenzar su postura, pero el problema es que va a ser una reina débil, va a ser una reina con poca capacidad de postura y obviamente su vida va a ser menor. Entonces, para este sistema de crianza, todo lo que hace a mantener una colmena superpoblada, eso es fundamental, por toda su implicancia que tiene en la alimentación. Y hablando en la alimentación, que ese néctar que tiene, si es miel, obviamente mejor. Se lo puede ayudar con una pequeña estimulación, con agua y azúcar 1:1, y en el polen es fundamental que sea variado. Si no se dispone de ese polen, y bueno, hay que recurrir a los sustitutos, pero como bien lo dice la palabra, son sustitutos. Por eso lo básico, lo aconsejable es que sea todo para esta época del año lo más natural posible. Alimento energético, miel. Si no se dispone, agua y azúcar, relación 2:1. Si la colmena, por una cuestión que a lo mejor no hace el calor suficiente en la parte exterior, y bueno, darle un pequeño estímulo con agua y azúcar 1:1. Y en el polen les decía, si es natural, obviamente mejor. Si no se dispone y como realmente se necesita y mucho, entran ahí a tener, digamos, cabida los suplementos proteicos. En el tema de la preparación de la colmena, digamos, hay algo que tiene que quedar claro. En esa colmena, para criar estas cerditas, y tiene que tener hasta abejas afuera. Por eso, si es necesario, en vez de manejarse solamente en cámara, se le puede poner una alza arriba. Si la temperatura del año donde se arranca es un tanto baja y se la puede cubrir, se le puede hacer, digamos, una colmena exterior con un telgopor, por ejemplo, todo lo que ayude a mantener la temperatura lo más alta posible. No se olviden que estamos hablando fines de agosto, principios de septiembre, donde hay años bueno, hay años donde incluso años en los que heló. En la parte que sigue vamos a seguir viendo el sistema, ya les digo, de sin traslarve. Eso, por lo que dije en su momento, casi no se usa, pues después vamos a ir viendo un poco con el traslarve, lo convencional, lo que realmente más se usa, y obviamente es lo que más se usa porque es lo que más resultados da, y la parte de inseminación. Producción de reinas. Minutos atrás les comentaba sobre la obtención de las mismas, un sistema sin traslarve y uno obviamente haciendo, digamos, el cambio de lugar del huevo. En este sistema hay un método, el convencional, que les voy a comentar un poco
digamos, ventajas y desventajas de algunos sistemas y desde luego el de punta, que es la inseminación artificial. Yo les decía hace unos minutos el tema que la colmena tiene que estar superpoblada, súper bien alimentada en cuanto a néctar y polen. Lo que vamos a ir viendo ahora en un sistema con traslarve es otros cuidados a tener muy en cuenta en esa colmena criadora. Normalmente, y todo pasa digamos, por la población de esa colmena, se ponen 2 listones. Se habla siempre en cada listón de 14, 15, 16 cúpulas. Estaríamos hablando de un total de promedio 30 celditas por colmena con esta característica, pero insisto, todo pasa en función de la población y de la alimentación que esa colmena tiene. En este sistema convencional lo más común, por consecuencia de que es lo que más resultado da, es como, a ver si se puede observar, sí, es como se ve en la imagen, marquito convencional, en la parte inferior, digamos, en este caso son 2, 4, 7, y en el otro palito otros 7. Yo les dije recién, en este total aquí hay 14, y todo pasa por la población de la colmena. Se puede poner hasta 30, pero en esto es fundamental, ya les digo, lo que charlábamos recién, porque poner 30 cúpulas en una colmena débil y con poca alimentación, y de las 30 quizás la crianza sean no más de 7, 8, 9, 10, una cosa así, no más. Este sistema que les estoy mostrando es lo más avanzadito que hay, digamos. Una forma sería una celdita hecha en forma natural, digamos, en este caso con estos 5 palitos, con la misma cera de los opérculos, se hace la celdita. Lo único a tener presente en esto, que un detalle muy importante, es que el diámetro de esta celdita esté entre los 7 y 9 milímetros. Esto es sencillo hacerlo, pero mucho más fácil y fundamentalmente por su mínimo costo es las celditas plásticas. Esta celdita plástica, que es como se ve ahora bien clarito, se compran, su costo es realmente insignificante, y la ventaja de este sistema es que esta celdita plástica se coloca, a ver si me pueden acompañar, sí, se coloca, no sé si lo alcanzan a observar bien, sí, en este portacelda. Esto se coloca de esta forma, simplemente a presión, y en esta cupulita plástica, donde se efectúa el traslarve, obviamente la abeja la va a ir alimentando, y luego cuando lo vaya a cerrar, es lo que ustedes están viendo ahora, que desde luego esto cerrado con cera que la misma abeja produce. Un cuidado a tener en este caso muy presente es que este marquito, como se ve ahora, hay que introducirlo en la colmena un par de horas antes de efectuar la transferencia. Se lo rocía con un jarabe, solución 1 a 1, estoy hablando agua y azúcar, para que en esas 2 o 3 horas previo a ponerle, digamos, la larvita en esta cúpula, la abeja segrega una sustancia de familiarización
cosa que cuando uno incorpora esa larva de primer día o huevo del cuarto día, digamos, la abeja nodriza lo pueda aceptar y fundamentalmente que empiece a atender esa cría, porque si no se logra esa familiarización en las 2 o 3 horas previas a efectuar la incorporación del marquito, cuando uno introduce algo, en este caso, imagínense que estamos colocando una celda de plástico con una larvita, lo primero que va a hacer la abeja nodriza es eliminarla, sacarla de la colmena y bueno, a esa celdita la va a ocupar en el grueso de los casos para hacer miel. El único cuidado en este sistema de traslarve, el principal cuidado en este sistema de traslarve es desde luego no dañar la larvita cuando se la extrae, digamos, de la celda original, y cuando uno la incorpora en esta cupulita de plástico, simplemente colocando una pequeña gotita de agua para hidratar la celdita y una pequeñísima gotita de jalea real. Esa jalea real se puede obtener por ejemplo, una celda de zángano, se puede obtener de una larvita que en un núcleo la abeja la empezó a desarrollar para convertirla en reina, o en el último de los casos, esa jalea real se puede comprar. Otro cuidado también a tener muy en cuenta es que esta operación de traslarve, en el caso que yo les mostraba de 14, 15 celditas, o para el caso, como mencioné en el comienzo, de 30 celditas por palito, esta operación no puede demorar no más de los 8, 9, 10 minutos, porque, digamos, cuando se demora más tiempo, esa larva se reseca. Si la temperatura es inferior a los 24, 25 grados, tiene problemas en cuanto al enfriamiento. Por eso el ideal es que donde se efectúa esta operación, partiendo de la base que digamos el tiempo sea lo que mencioné, no más de 8, 9, 10 minutos, es que sea un ambiente algo húmedo y digamos en lo que es la temperatura, si vamos a hablar de un ideal, tenemos que estar mencionando en el orden de los 34, 35 grados. En esto ya lo hemos visto en otros módulos, digamos, partiendo de que el huevito que pone la reina hoy, el primer día, segundo día, tercer día, ese huevo está, digamos, es huevo, uno lo distingue porque, digamos, el primer día está en una posición bien vertical en relación al fondo de la celda. Al segundo día es fácil distinguirlo porque comienza a inclinarse. Al tercer día ya esa pequeña inclinación que tenía en el segundo se hace más manifiesta, ya se encuentra apoyado en el fondo de la celda, y en el cuarto día, que es el primer día de larva, es cuando, bueno, ese huevito ya se empezó a desarrollar y empieza a tener una curvatura mucho más pronunciada. Hay quienes consideran mejor sacar la larva, siempre hablando del cuarto día, en las primeras 12 horas, otros consideran que es más útil en las segundas 12 horas siempre de ese primer día de larva. Están divididas las cosas en ese tema, no hay ni mucha ventaja para un lado ni para el otro. Volvemos otra vez al marquito. Bueno, lo empiezan a criar, esa larvita de primer día la van alimentando, esto hasta que lo operculan, y una vez operculado, el
cuidado básico, elemental que deben tener es el siguiente. A contar del cuarto día, la larva de cuarto día o el huevo de cuarto día o la larva del primer día, a contar del momento que hacen el traslarve, esta partecita acá, lo mismo que en el resto, no la deben tocar. El motivo es muy sencillo. Celdita que se toca entre el séptimo y el noveno día, luego al traslarve, digamos, como la larva recién se está prendiendo en el capullo, eso se desprende y bueno, larva tocada entre el séptimo y el noveno día es una reina que después va a tener problemas, digamos, o en la postura o en su vida útil. Ese es un detalle a veces en el apuro o por ahí en los inconvenientes en cuanto a la entrega, un criador de reinas y adelanta la entrega un par de días y está sacando celditas en ese séptimo o noveno día posterior al traslarve, obviamente con todos los inconvenientes que eso ocasiona. Esa celdita, digamos, lo posterior, y bueno, hay un poco, son dos los caminos. Luego de ese noveno día que mencionaba recién, a contar de la fecha de traslarve, se pueden entregar, digamos, una forma de comercialización, es, si lo podemos ver en el cuadro, se retira, decía, se retira el conjunto completo entiéndase, lo que era la cúpula puesta, lo estiraron, lo convirtieron en celda, en este caso esta se ve claramente, está abierta, lo cierran y después de un noveno día del traslarve es lo que se retira y se entrega. Se saca, entonces este portacúpula sirve obviamente para otra, digamos, para un posterior uso. Esto se entrega, si lo ven, sí, se alcanza a ver bien. Van a ver la parte inferior, que es lo que les mencioné en el comienzo, es la cupulita de plástico y obviamente después lo que estiraron. Una forma de comercializarlo es manteniéndole la temperatura, es no golpeándolo, y bueno, lo más común es una cajita de telgopor para evitar las variaciones bruscas de temperatura y bueno, para que no se golpeen con un poco de algodón, cosas por el estilo, no requiere ningún otro cuidado. La ventaja de la celdita para quien vende celdas es que esa celda incorporada en un núcleo ciego tiene un porcentual de aceptación muy superior a lo mismo hecho con una reina ya en postura enjaulada. Caso concreto, esa celdita en un núcleo incorporado al cuarto día de hecho ese núcleo, el porcentual de aceptación está en el orden del 90-95%. Núcleo, entiéndase, hecho con dos marquitos de cría, uno de polen y miel y uno vacío. Al cuarto día, decía, de confeccionado un núcleo de esa forma, se le introduce esta celda que les mencionaba recién y el porcentual de aceptación está en esos valores que les comenté recién. Pasa que a veces esto, digamos, en una zona donde se efectúa un tanto temprano, por ejemplo, fines de agosto, fines de septiembre, esa reinita que van a hacer de esa celda y se tiene que salir a fecundar. Y a veces cuando la primavera climática se atrasa un poco y los zánganos en ese inicio de la primavera uno los ve, pero son zánganos, digamos,
débiles, son zánganos en definitiva inmaduros, son zánganos que van a fecundar igualmente a esa reina temprano, pero la consecuencia del zángano inmaduro, del zángano no fértil, en definitiva el zángano que no sirve, y no se va a ver o no se va a comprobar en esta primera campaña. Se va a comprobar quizás en la segunda, cuando en el segundo año esa reina tendría que estar en plena postura, consecuencia de haber sido fecundada por un zángano todavía estéril, todavía no fértil, todavía no maduro. Digamos, en ese segundo año, insisto, en vez de estar esa reina en plena postura, se convierte en una colmena sanganera. Por eso esto yo lo sugiero más para, digamos, el tema de la celdita. Si bien el porcentual de aceptación, les comenté recién, es altísimo, es muy superior, digamos, en cuanto a una reina en jaula, insisto, esto es más para ya avanzada la temporada. Estoy hablando cuando la temperatura ya se estabilizó, estoy hablando cuando la temperatura es superior a los 20, 21, 22 grados y fundamentalmente cuando ya está lo más estabilizada posible. Yo les decía recién el tema de la reina fecundada. Obviamente estamos hablando de otros costos para tirar valores promedios. Una celdita hoy, inicio del 2006, estamos hablando de 3 pesos, cuando una reina fecundada de mediana calidad estamos hablando de 20, 25, 30 pesos. El sistema de comercialización de una reina fecundada es lo convencional, una jaulita donde se coloca desde luego la reina con un 5, 6, 7, 8 abejas nodrizas para que la cuiden. De este lado se ve clarito el candy, se la introduce por el otro extremo, obviamente después se tapa. Y lo que yo les sugeriría cuando se va a introducir, de la misma forma que bueno, para introducir una celda, es introducirla en un núcleo o bien una colmena ya muy débil para que bueno, el porcentual de aceptación no sea tan bajo. Es sencillo. La tapita por donde se hizo la introducción queda tal cual, se saca la tapa del lado opuesto, donde tiene el candy. Entonces, en ese tiempo de adaptación, que normalmente estamos hablando de 2 días, las abejas de la colmena, por el agujerito que ustedes están viendo ahí, se introducen, van comiendo el candy, hasta liberar a la reina, que obviamente se encuentra acá. Entonces, mientras consumen este candy que muestra la imagen, se da, digamos, ese periodo de adaptación. Una forma que hasta ahora nos ha dado buen resultado es las abejas acompañantes, que yo les mencionaba hoy, 5 o 6, cuando uno las introduce, en especial para un núcleo ciego, se las retira. Para retirarlas, bueno, obviamente es fácil, se saca la tapita de acá, se retiran las abejas y al núcleo, en el nuclero de ese núcleo que están criando, se introduce solamente la abeja, digamos, la reina sola. Un cuidado que deben tener mientras reciben estas cajitas, más allá cuando la compran en lugares distantes, es que, bueno, desde luego en el viaje el tema de los no golpes, y mientras hasta que las coloquen, hidratarlas. Hidratarlas en esto significa un promedio de 4 o 5 veces al día, tirarle una pequeña gotita de agua en la malla metálica, que con eso, por si la atención de la abeja nodriza que tiene en ese momento es deficiente, bueno,
se la hidrata de esa forma. Para cerrar el tema, lo que es fecundación natural, quiero comentar un par de cositas. Cuando uno habla de, como lo veíamos en la parte anterior, de un mejoramiento genético, si uno introduce una reina fecundada, digamos, se está introduciendo un genotipo. Pero ¿qué pasa? En la multiplicación, en la reproducción, en el futuro de ese genotipo incorporado de otra zona, y bueno, las hijas de esa reina incorporada, desde luego siempre van a ser superior a la madre con genética buena, por lo que vimos en su momento. Cuando el genotipo entra a tallar todo lo que es el ambiente, hablamos de fenotipo, bueno, en eso de la adaptación al medio, el zángano ocupa un lugar preponderante. Entonces, la crianza de zánganos, aquí tienen otro ejemplo de lo importante que es. Digamos, esto cuando la incorporación de una reina fecundada toma capital importancia para, digamos, en un programa madre de mejoramiento genético. Para el manejo extensivo del productor de miel común, digamos, y es más conveniente moverse en función a la fabricación o bien a la compra de celdas reales. Y esto es importante, primero porque decía en el precio 3 pesos contra 20, 25, 30, una cuestión de costos es elemental. Y otro tema también no menos importante, lo que mencionaba, el porcentual de aceptación. Entonces, para quien hace núcleos, por ejemplo, para reponer colmenas muertas o para la venta, sea venta de núcleos, sea de colmenas, y bueno, con la celdita, si bien la reina que va a originarse en esa celda va a demorar algunos días más en relación a la reina fecundada, el porcentual de aceptación es mayor, es decir, hay toda una historia que al momento de decidir o de evaluar, mejor dicho, un montón de parámetros a favor y en contra, y bueno, la conclusión es que un 70, 80, 90% del mercado de reinas se mueve en base a celdas y no a reinas ya fecundadas. En estos 20, 25 minutos finales les voy a ir un poco comentando, mostrando lo que por ahí a priori parece algo que de otro mundo, pero es en ese otro mundo que imaginamos que es Europa, allá es una práctica constante. Me refiero a la inseminación artificial. Cuando uno habla de inseminación artificial en el país, y les decía recién, queda como algo a futuro, como algo totalmente nuevo, como algo que quizás no se pueda llegar a aplicar. Y en esto simplemente digo, en Europa cualquier libro de apicultura que ustedes lean, incluso el ABC de la apicultura, estoy hablando de publicaciones de 50, 60 años, ya se hablaba de la inseminación artificial, que para nuestro país es un tema relativamente nuevo, no obstante hay centros que las están desarrollando, pero bueno, para el grueso de la gente queda como algo de otro país. Pero para ustedes que van a ser técnicos, en un programa de mejoramiento genético y no hay otra alternativa que por lo menos tengan los conceptos básicos de para qué sirve y bueno, en definitiva, cómo se hace. En esto
En el mundo hay aparatos sumamente sencillos, al punto de equipos que son tan solo 2 agujas, y bueno, al extremo de lo más complejo hay en el medio una gama de 7, 8, 9 equipos, digamos, intermedios. Yo les voy a ir mostrando uno e incluso les voy a ir comentando cómo funciona. Desde luego, cuanta duda tengan, bueno, por los canales de consulta que tiene la universidad, estoy a disposición de ustedes. Lo mismo para los exámenes en la facultad. Yo les decía, equipos de inseminación sencillos y equipos complejos. Hoy, cuando vimos la parte de selección natural, yo les decía, y bueno, de una buena colmena se elige celditas para convertirlas en reina. Y aprovechando esa buena colmena que nosotros elegimos por los atributos que pretendemos, digamos, desarrollar en el tiempo, yo les comenté que era importante colocar 1, 2, al menos una lámina de cera estampada con, digamos, las celdas sanganeras. Entonces, como el zángano de esa reina, que al no tener padre va a heredar el 100% de la característica de la madre, es el que se va a usar, digamos, para el caso de una inseminación artificial. Yo por ahí comenté el tema de la consanguinidad. En esto es sencillo evitarlo, o mejor dicho, es sencillo, digamos, que las posibilidades de consanguinidad sean lo menor posible. En un programa de mejoramiento vía inseminación artificial, lo más fácil, pero que realmente se puede hacer, como comenté en el inicio de este módulo, es en un colmenar, para ir a cosas viables, supongamos 100, 120, 130 colmenas, elegimos la mejor colmena, que es la que vamos a usar como madre. En otro colmenar, lo más lejos posible, estoy hablando de 8, 9, 10, 15 kilómetros, el mismo enfoque, digamos. Elegimos la mejor colmena, donde obviamente, por lógica, a priori tienen también los mejores zánganos. Digo a priori, digo lo más lógico, digo lo más probable, porque uno puede producir zánganos teóricamente buenos en una colmena, y resulta que cuando uno los va a retirar para hacer una inseminación, y bueno, pueden estar esos que nosotros criamos, pero bueno, también puede haber zánganos de otras colmenas. Pero criándolos, teniendo como, digamos, como concepto básico que tiene la misma importancia criar una reina que criar un zángano, cosa que hasta ahora siempre se habla de hacer una buena celda, pero de zángano nunca se dice nada. Y tengan presente que en un programa de cruzamiento, ese zángano, que en definitiva no se le da mayormente importancia, aporta el 50% en ese cruzamiento. Por eso todo lo que se haga para obtener la mayor cantidad de zánganos posible, obviamente para un programa de inseminación, tanto mejor. Concreto. En un colmenar de la mejor colmena sacamos los huevos para hacer las celditas. En otro colmenar, por el tema de las distancias, consanguinidad, bueno, todo eso que vimos, se eligen los zánganos. Entonces, en esa cruza, lo que estamos obteniendo es un híbrido de aquellos. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una raza pura en cuanto
a la parte femenina, y de una raza pura, lo más pura, al menos lo que uno intenta, por la parte masculina. Pasemos al equipo. Yo les comenté hace unos minutos, esto es lo más complejo que hoy está dando vuelta en el mercado. ¿Por qué un equipo es complejo y por qué un equipo es sencillo? Un equipo, digamos, sencillo, simplemente tiene, a ver si la imagen lo puede tomar, ahí estamos. Esta columnita que ustedes ven, de un lado tiene, digamos, este ganchito, que es lo que engancha el esclerito de la vagina de la reina. En la otra columnita engancha el resto de la vagina para realmente abrirlo. En un equipo sencillo, obviamente en consecuencia económico, el equipo viene, digamos, estas dos torrecitas, como se ven bien clarito ahí en la imagen. Pero ¿qué pasa? Cuando uno coloca una reina, por ejemplo, esto funciona más o menos así. Uno coloca una reina en este, bien digo, no, en este. Uno la coloca, digamos, en la parte que ahí se ve bien, sí, se introduce con la cabeza para la punta, donde desde luego en esta punta, ahí se ve clarito, está cerrado. Entonces, se le coloca después, a continuación, digamos, sería un sistema similar. La reina, les decía recién, que entró de punta con la cabeza en este extremo, se asusta, entra a ir, digamos, a retroceder, como esto es vidrio, patina hasta llegar a este extremo abierto. Cuando llega a este extremo abierto, esto ya lo desechamos, ustedes verán que esto es cónico. Les decía, la reina viene para atrás, como esto es cónico, el abdomen queda aprisionado en esta punta y obviamente como la punta del abdomen es bien finito, sobresale un poquitito. Tal como está así, se la introduce aquí, que sería, perdón, lo vamos a poner más en el medio, se lo introduce aquí, que es el portarreina. Esto, en las primeras veces, pueden tener problemas que en el traspaso de la reina de un tubito al otro, por ahí queda una patita afuera, que se lastiman, pero como una vez nos dijo Susan Covey, que es la referente número 1 de la inseminación en el mundo, esto se aprende luego de 5 o 6 meses de práctica. Desde luego lo que voy a hacer ahora, o lo que estoy haciendo, mejor dicho, es comentarle cómo funciona. La reina queda, les decía, con la punta de la cabeza, ahí se ve clarito, para abajo, y la punta del abdomen para arriba. Obviamente, yo decía, con esta columna es que se le engancha el esclerito, con esta otra columna se le engancha la otra parte de la vagina para abrirla. Desde luego, para que la reina no sienta dolor y quede anestesiada, que no se mueva, este aparato tiene un sistema digamos, que es anestesia y estimulación posterior de la postura con anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico en los equipos importados, como por ejemplo los equipos alemanes, se introduce, esto viene, te lo puedo mostrar acá porque se va a ver claramente, en la parte, si podemos enfocar acá, exacto. En la parte inferior, en este equipo les decía recién, en que se basa la anestesia
con anhidrio carbónico es el anhidrio carbónico convencional de los sifones de soda. Eso en este equipo, que insisto es sumamente complejo, se lo hace con un regulador de caudal y de presión, cosa que entrando el anhidrio carbónico por acá, lo regreso a la posición original. Entrando, decía, el anhidrio carbónico por el orificio que les comentaba recién, la punta de la reina, comentaba en el inicio, con la cabeza para acá abajo, este portarreina de vidrio, que habrán visto, lo que están viendo ahora en la imagen, esa parte blanca que se ve, eso está agujereado y le permite el paso del anhídrido carbónico. Para dormirla y anestesiarla, y fundamentalmente para anestesiarla, por ese agujerito que tiene esta parte, decía, blanca, que tiene el aparato, tiene que salir una burbuja de anhídrido carbónico por segundo. Hay quienes hablan de 30, 40 burbujas al minuto, nosotros lo estamos haciendo con también 45, 50, no cambian mucho en una frecuencia y la otra, es decir, no mucho más de una burbuja por segundo, pero no tampoco menos de 30, 35 por minuto, porque a la abeja la va a anestesiar, pero no la va a dormir. Y en esto, que la abeja, que la reina en este caso, quede bien anestesiada es fundamental, porque en este, bueno, después lo vamos a ver, cuando uno quiere engancharle el esclerito de la reina, si no está anestesiada y en consecuencia si no está bien quietita, es imposible. Vamos a estas dos columnas que son las neurálgicas. Yo comenté en el comienzo un equipo económico y un equipo complejo. El equipo sencillo que se puede hacer, digamos, pongámosle inconveniente como título, es que todo el movimiento es manual. Todo el movimiento manual significa que, ahí se ve clarito, ve como la torre se mueve, es todo el movimiento que uno le hace en forma manual para acercarse a la vagina de la reina. Hasta ahí un equipo económico, un equipo caro, ese movimiento manual de esta columnita que muestra la imagen es común. La diferencia entre un equipo sencillo y uno complejo es que en este caso de este equipo complejo, cuando uno tiene que engancharle el esclerito a la reina, con un movimiento manual, digamos, la vibración, el movimiento que tiene la mano, si uno a los dedos lo pone ahí, parecería que el dedo está quieto, pero visto, como lo vamos a ver después, a través de la lupa, hay una pequeña vibración como si sería una cosa así. Entonces, en un equipo sencillo, esa vibración se traduce en el ganchito este que va a, digamos, a pretender extraer el esclerito de la reina. Cosa que en un equipo complejo, esa vibración natural de la mano se minimiza con esto. Si puede ir la imagen un poquitito, exacto. Esta perillita es lo que le va a hacer ese movimiento de microajuste. Entonces, al ser un movimiento mecánico, esa vibración que les mencionaba recién de la mano, obviamente se minimiza al extremo e incluso hasta se elimina en forma total. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque cuando volvemos otra vez acá, cuando enganchamos el esclerito por un lado, que lo levantamos y lo tiramos para un costado, y del otro lado, cuando abrimos la vagina, tiene que quedar, y eso se ve clarito, una V. Entonces, en esa V, si uno la lastima con un movimiento brusco
que a veces es imposible evitar en un equipo que no tiene el microajuste, esa reina quizás uno en el momento no la ve, pero queda lastimada y en consecuencia le afecta, la vida futura. Una vez que ese esclerito fue, levantado y corrido, dicho así nomás, para un costado, y del otro lado el resto de la vagina estirada para el lado, desde luego, opuesto, van a observar una clásica B que con la lupa, la imagen en ese tema es sumamente nítida. Y entonces ahí viene la segunda parte, ahí lo ves, ahí se ve claro, de la inseminación propiamente dicha. Yo hoy les decía cuando hablamos del tema de heredabilidad, el tema consanguinidad, que bueno, el tema se habla mucho de la consanguinidad, pero realmente no es un problema porque que coincidan los alelos del zángano con la reina es toda una casualidad, que bueno, después cuando son varios los zánganos que intervienen en una fecundación, eso después se relativiza. Bueno, en esto es sencillo. Esta es una jeringa donde entran los 8 microlitros de semen. Y bueno, esa B que yo les mencionaba, que tienen en la vagina cuando sacaron el esclerito y le estiraron del otro lado, esta, si puede ir, ahí se ve clarito. Con este movimiento se va bajando la punta de la aguja y se la introduce. Es así de sencillo como lo expreso. Si no está bien, introducida la aguja, se va a ver clarito porque cuando se inyecta el semen, ahí se está viendo. Este es un micrótomo común y corriente, adaptado para una jeringa. Cuando decía el semen, cuando la aguja, mejor dicho, no ingresó bien en la vagina de la reina, se va a ver bien porque, el líquido rebalsa, esa es la expresión correcta, sencilla, pero es el término correcto. Y hay que tener sumamente cuidado cuando se ve esa B y que la inyección no vaya más allá de medio milímetro, porque si bien se evita que el líquido quede afuera, pero es peor porque se termina dañando toda. Este es un tema para horas, pero lo corro a un costadito. En esto, lo que para quien lo quiera ver en un detalle práctico cómo funciona, y bueno, les mencioné hoy en el comienzo, en los exámenes en la facultad nos estamos viendo y bueno, lo podemos ir viendo. Un tema para esto, hace un par de meses que estuvo Susan Colby en el INTA Balcarce, nos decía que y la técnica uno lo aprende en 2 horas, 3 horas. Ahora, hacer una inseminación correcta iban, dije hoy, no menos de 4 o 5 meses. Si uno lo hace con sumo cuidado y quizás en las primeras salga bien. El tema es que al sumo cuidado hay que llevarlo de la mano con la velocidad, hecho con cuidado y quizás se demoran 15, 20 minutos en hacer una inseminación y no sirve porque se reseca toda la parte de la vagina, hay toda una historia que hace a que una inseminación no se pueda demorar no más de 2, 3, 4 minutos, ya es mucho. El tema, ya les digo, es súper amplio. Cómo conservar el semen, la clásica pajita a temperatura ambiente no tiene limitante en cuanto al tiempo, y esto lo quería comentar porque en el primer mundo de verdad, los otros días me acercaron lo que aquí serían los clasificados de un diario de 18 criadores de reina, 17
ofrecían semen y tan solo uno reina fecundada. Ahí está un poco el motivo de por qué de a poco en el país estamos mejorando, desarrollando, tratando de superarnos en este tema que comenté en el inicio, para nosotros nuevo, pero para otros países de avanzada, bueno, una práctica común y corriente. Insisto en lo de unos minutos atrás, cualquier duda que tengan sobre esto, bueno, me la hacen llegar vía los canales de la universidad o bien cuando nos veamos en la Facultad de Esperanza. Gracias.